Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa. ¿Quién era? Eliezer, el que gobernaba sobre todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Repasando un poquito. El profeta nos dijo que en las sombras de la segunda venida de Cristo, Él prometió un profeta. Amén. Y estábamos viendo en el servicio anterior que ese profeta aparecería entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. ¿En qué capítulo estaba la sexta trompeta? Apocalipsis capítulo 9. Y la séptima trompeta en Apocalipsis 11. Amén, hermanos. Y entre los dos capítulos está el capítulo 10, donde Dios promete que enviaría un profeta. Amén. Eso está en el mensaje La fiesta de las trompetas, en el párrafo 266. Dice el profeta: entre la sexta trompeta y la séptima trompeta hay un profeta que aparecerá ante los gentiles para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal original. Ahora, ¿a dónde nos llamaría ese profeta? A la doctrina original pentecostal. Así lo dice. Doctrina pentecostal original. Ahora, ¿cuál doctrina? ¿A los de la iglesia pentecostal que apareció en este último tiempo? ¿O los del día de Pentecostés? Eso, hermanos. O sea, nos llevaría, dice, y llamaría a la gente de nuevo, dice, a la doctrina pentecostal original, porque la iglesia originalmente fue fundada allá con el derramamiento del Espíritu Santo. Eso aproximadamente hace 2000 años. Amén. ¿Cuántos recuerdan la venida del Espíritu Santo? Está en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice: con gran estruendo vino el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice, llenó la casa. Amén. Llenó la casa y lenguas de fuego se le apareció a la gente. Amén. Tal vez vamos a ver el próximo video. El día sábado, y ahí lo vamos a proyectar eso. Gloria a Dios, hermano. Entonces estábamos viendo, mire, cómo este profeta nos va a llamar de nuevo a la doctrina pentecostal, o sea, a creer lo que antes no se creía. Hermano, cuando estuvo el profeta sobre esta tierra, la gente no creía en sanidad divina. La gente era incrédula, incluso lo retaron al profeta que esas cosas fueron, dice, para el tiempo apostólico. Y le dijeron, ¿y tú quieres traer a la gente a un tiempo apostólico si eso ya terminó allá con los apóstoles? El profeta probó que en este tiempo del fin, el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, era el Señor Jesucristo. Él prometió hacer las mismas obras en este tiempo. Amén, hermanos. Esa es la razón por cual tenemos esta fotografía.
Fue fotografiado el 24 de enero de 1950. Delante de 30,000 personas vieron esta señal sobre la cabeza del profeta, cuando él estaba probando que Dios era el mismo de ayer. Amén. Incluso, hermanos, en esa reunión de los 30,000 personas, habían bastantes miles de bautistas en ese lugar. Y el hombre que le ayudó, el hermano Bosworth, que le ayudó ahí para que pueda realizarse el debate, porque el hermano Branham no iba a entrar a contender. Su amigo, el hermano Bosworth, le dijo: hermano Branham, si me permites, yo voy a hacer ese debate. Pero ¿me vas a prometer que no vas a discutir? No, dice, no te preocupes. Amén, hermanos. Y entonces, en esa reunión, él le probó a un maestro en divinidad bautista, el doctor Bess. Ahí en ese lugar le probó que todos los títulos que Jehová del Antiguo Testamento tenía se aplicaban a Jesús del Nuevo Testamento. Hizo la pregunta, por decir Jehová Shama, Jehová Nishi, Jehová proveerá, todos los títulos de Jehová del Antiguo Testamento se aplicaban al Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, y se quedó callado. Con eso terminó. Incluso les dijo: ¿cuántos de los bautistas que están aquí han sido beneficiados con sanidad divina durante los días de campaña del hermano Branham? Y entonces dice, en ese momento 600 bautistas se levantaron. Amén. En uno de los mensajes del profeta dice: por la gracia de Dios, dice, Él me ha ayudado para encabezar el movimiento más grande de sanidad divina alrededor del mundo. Gloria a Dios. Mire, un profeta aparecerá ante los gentiles. Hermanos, solamente, como le dije, solamente los judíos tenían profetas. Porque siempre la palabra de Dios venía al profeta. Amén. La palabra de Dios no puede venir a otra persona, sino solamente al profeta. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Hermano, esa escritura debería estar en su corazón ya. ¿Dónde está? Amós 3:7. Grábesela ahí en su corazón. No en su mente, porque Satán va a venir y lo va a borrar de acá. En su corazón. Amós 3:7. ¿Qué dice Amós 3:7? Nada hará Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén, hermanos. Y cuando los profetas aparecieron allá al pueblo de Israel, el último de los profetas fue Juan el Bautista, pero también Jesús, como cabeza de la edad del Antiguo Testamento, él también dice, el profeta era profeta. Amén. Amén. Porque aún, eso lo va a encontrar en el capítulo 1 del libro de Juan, donde dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: Natanael, hemos hallado al profeta que Moisés habló en la ley. Deuteronomio 18:15. ¿A quién? Dice: a Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¿Qué cosa buena va a salir de Nazaret? Y ven y ve. Y ellos comprobaron que Dios había enviado al Señor Jesucristo en ese título de profeta. Amén. Poco a poco vamos a entrar para ver los títulos de el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el Hijo de David. Y cómo para este tiempo del fin Dios nos habla que una vez más Él se revelaría como el Hijo del Hombre. Hermanos, como el Hijo del Hombre allá hace 2000 años era Jesús, un profeta sobre la tierra. ¿Qué hacía Jesús?
discernía los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la señal mesiánica estaba en él. Y de ahí cambia la dispensación al tiempo del Hijo de Dios. Y como el Hijo de Dios, dice el profeta, es el gran Espíritu Santo que viene a lidiar por 7 edades de la iglesia. Y la próxima dispensación es la dispensación del Hijo de David. Y el Hijo de David se aplica para el milenio. Pero entre el Hijo de Dios, que son las edades de la iglesia, y el Hijo de David, otra vez se revela como el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre, ¿qué les dije que era? Un profeta. ¿Qué desarrolló ahí a Jesús? La señal mesiánica. Amén. Y entonces, ¿qué desarrollaría en este tiempo del fin? Otra vez la señal mesiánica. ¿Y cuál era la señal mesiánica? Discernimiento y sanidad divina. Discernimiento de los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice el profeta, eso no lo puede hacer un hombre. Amén. Eso no lo puede hacer un hombre, porque el hombre no conoce lo que hay en otro hombre. Sino, por eso dice la Escritura, yo Jehová escudriño vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si él prometió revelarse otra vez como el Hijo del Hombre, Lucas 17:30. Mire, cuántas escrituras deberíamos estar grabándolas en nuestro corazón. Cómo es que esa promesa era para nosotros en el tiempo del fin. Y todavía continúa con la dispensación del Hijo del Hombre. Porque la próxima es la dispensación del Hijo de David. Amén, hermanos, pero les hago una antesala de eso para que ustedes puedan captar. Mire, aparecería un profeta ante los gentiles para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal. O sea, cómo se enseñó allá en el principio. ¿Qué dice Efesios 2:20? Fundaos bajo la doctrina de apóstoles y profetas, siendo cabeza de ángulo Jesucristo. Entonces nos llamaría a nosotros a la doctrina pentecostal original de los padres del día de los Hechos, del libro de los Hechos. Amén. Del capítulo 2. Ahora, ¿y cuál sería la doctrina pentecostal? O la doctrina de Pentecostés. ¿Recuerdan cuál fue el primer mensaje que se fue predicado en el día de Pentecostés? ¿Quién se levantó? Pedro se levantó en Hechos 2:38. Él comenzó a predicar que este es el cumplimiento de Joel 2:28 y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en 2:36 dice, los acusó a todos los judíos que estaban ahí. Vosotros, dice, habéis matado al autor de la vida. Amén, hermanos. Y después de haberlo acusado, les dijo, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces dice, ellos se compungieron de corazón. Comenzaron a llorar. Hermano Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Que hemos matado al Mesías? Y entonces Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, ¿qué haría este profeta? Restaurarnos a esa enseñanza. No bautizarnos como la Iglesia Católica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué hacíamos antes
Porque dice el profeta que la doctrina católica está dentro de las protestantes. Y si usted va al capítulo 17, ahí usted lo va a encontrar. Dios lo colocó ahí, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, como la gran ramera, madre de las rameras de la tierra. Sí, gracias, Señor. Amén. La Iglesia Católica es madre y engendró hijas. La próxima denominación que salió de la Iglesia Católica fueron los luteranos. Y de ahí vinieron los wesleyanos. Y de ahí vinieron los bautistas, los pentecostales. Pero cuando ellos vinieron, como no era un tiempo que venía un profeta, porque solamente a los profetas le eran revelados los secretos, entonces ellos solamente eran reformadores. Ellos no se dieron cuenta y siguieron con la misma enseñanza que se daba en la Iglesia Católica. Hasta que vino este tiempo del fin y Dios reveló por completo que deberíamos regresar a la enseñanza pentecostal original. Al bautismo del Espíritu Santo, a las señales y milagros, a observar que el mismo que operó allá es el mismo que operó acá. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. También le estaba enseñando acerca de la fiesta de las trompetas. Fue predicado el 19 de julio del 64 en el párrafo 250. Dice el largo periodo de Pentecostés. ¿Cuál fue el largo periodo de Pentecostés? Las 7 edades de la iglesia, que ya pasaron. El cual dice termina con el llamado fuera de la novia. ¿Cómo terminan las edades? Con el llamado fuera de la novia. ¿Cuántos son novias? Amén. ¿Usted es novia? Somos parte de la novia. Amén. Porque la novia está alrededor del mundo. Y no solamente formamos nosotros, sino forman todas las edades de la iglesia. ¿Sí? Esa es la novia, es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Amén. Pero para nuestro tiempo, para este tiempo del fin, el cual termina con el llamado fuera de la novia, dice, la novia es llamada fuera por un siervo. ¿Qué era Eliezer? Siervo. Un siervo. Aleluya, Señor. Al cual el Señor Abraham le había puesto sobre toda su casa. Así es, Padre. Confió totalmente en Abraham o en Eliezer. Así Dios en esta edad, Dios confió en alguien. Amén. Así como el siervo Eliezer confió en el mensajero que Dios envió en este tiempo del fin. Él lo colocó como el mayordomo de esta edad. Amén, hermanos. Amén. Un día vamos a volver a repasar lo que dice los labradores de la viña o los obreros de la hora undécima. Amén. Amén. Que al final del día, ¿a quién llamó el padre de familia? Al mayordomo para pagar. Llama a ellos y págales. Y delante del mayordomo, ¿quiénes se presentaron? Los de la primera edad. Amén. Los de la segunda edad, tercera edad, cuarta edad, quinta edad, sexta edad, séptima edad. Amén. ¿Quién es el que paga? Mayordomo. El mayordomo, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Dice, la novia es llamada fuera por un siervo. Y lo que sigue, el rechazado será dado a conocer a Israel. Se terminó el tiempo para los gentiles y el evangelio regresa a los judíos. Porque ellos están esperando, hermanos. Amén. Por eso el profeta dice en el mensaje, dice, miren el avivamiento que viene entrando a los judíos. Bueno.
Quería que lo tengan. Listo. Acá vamos a colocar la primera venida. Y acá vamos a colocar la segunda venida. Amén. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es el primer precursor de la primera venida de Cristo? Juan Bautista. Juan el Bautista. Amén. Vamos a colocar acá primer precursor. ¿Quién? Juan Bautista. Amén. Eso fue para la primera venida. Ahora, para el tiempo de su segunda venida, ¿cuántas edades ha pasado? 7 edades. Estas son las edades gentiles. ¿Cuántas ha pasado? 7 edades. Estamos en el tiempo o en las sombras de su venida. Amén. Y en las sombras de su venida, Él prometió enviar un precursor. Así como hubo un precursor en la primera venida de Cristo, lo cual fue un profeta, entonces para las sombras de su segunda venida, Él prometió otro precursor. Entonces acá colocamos segundo precursor. ¿Quién es? William Marion Branham. ¿Qué le dijo el ángel allá en el río Ohio en el año 1933 cuando él bautizaba a la persona número 17? El ángel le dijo estas palabras: así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Cristo, tú serás el segundo precursor de la segunda venida de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, esto es, voy a colocar acá debajo, Malaquías 3:1. Miren, el libro de Malaquías, dice el profeta, es un libro profético. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así es, amén. Y a la vez es un libro profético, porque ahí encontramos la primera venida y la segunda venida de Cristo. Al primer precursor y al segundo precursor de la venida de Cristo, lo cual es Malaquías 4:5. Amén. Ya estamos llenando los cuadros. Vuelvo a repetir. La primera venida de Cristo trajo un precursor, un profeta, lo cual fue Juan el Bautista. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Ahora, en la sombra de su venida, Él prometió traer otro precursor. Amén. Cuando la palabra hecha carne vino a encontrarse con su profeta, ¿dónde se encontró? En la primera venida. En el agua. En el río Jordán. La palabra y su profeta se encontraron. La palabra, Jesús hecho carne, Dios hecho carne, se encontraron en el agua. ¿Dónde? En el río Ohio. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba bautizando. Y en ese tiempo del fin, en junio del año 1933, el profeta estaba bautizando
en el río Ohio, allá en los Estados Unidos. Y la palabra y el profeta se encontraron allí. Cuando él estaba bautizando a la persona número 17. Eso fue el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículo 5. Pero para esto tuvo que pasar 7 edades gentiles, lo cuales son las 7 edades de la iglesia. La primera, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cada edad, hermano, tiene sus años. Ahí usted lo puede ver. Ahí están. Por eso dice las edades. O sea, el tiempo que duró. Y ahí usted va a ver que la edad de Tiatira es la más larga. Desde el año 606 a 1520. Amén. ¿Por qué el profeta pone 606? Dice, fue porque en ese tiempo se eligió a los primeros papas. Y la Iglesia Católica se apoderó de todo. Casi un milenio se vivió esa edad del oscurantismo. Hasta 1520 es casi un milenio. Casi un milenio, hermanos. Pero mire, cuánto para nosotros también tenemos que tomar la historia, porque el profeta toma la historia. ¿Recuerdan cuando Martín Lutero protestó contra la Iglesia Católica? Clavando las 95 tesis o proposiciones en la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania. Fue el 31 de octubre del año 1517. Pero el profeta coloca ahí 1520. Ahora, ¿por qué coloca 1520? Si del 1517 de octubre a diciembre de 1520, que fue la última oportunidad que la Iglesia Católica le dio para retractarse a Martín Lutero. Él asistió a grandes debates con ellos. El día que le dieron una bula papal era un escrito que tenía un costo. Era una indulgencia en la cual le perdonaban los pecados a los pecadores. Pero para que puedas acceder a ese documento tenías que pagar. Sí, no era gratis. ¿Amén? Por lo cual la Iglesia Católica se hizo rica. Y entonces cuando Martín Lutero sale protestando contra la iglesia, él había recibido, dice, la primera revelación de las etapas de gracia, lo cual fue justificación. Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Eso fue todo su predicación. La pequeña luz que apareció en aquel día. Ahora, cuando él recibe de la Iglesia Católica ese perdón de pecados escrito en un papel, él dijo, yo no creo eso. Lo rompió y lo echó a un bote de basura y lo quemó. Ahí se desligó totalmente Martín Lutero de la Iglesia Católica. Por eso el profeta coloca 1520, porque eso fue en diciembre de 1520. 3 años le dieron. Para que se arrepienta, ¿verdad? Por eso él fue el quinto mensajero para la iglesia de Sardis. Amén, hermanos. Bueno, nos dejamos de la historia y seguimos con esto. El primer precursor, Juan el Bautista. Malaquías 3:1. ¿Qué dice Malaquías 3:1? Tenemos que estar ciertos de la escritura.
Aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. ¿Quién era? Juan el Bautista. Amén. Y vamos a ver que Jesús le dio el lugar. Mateo 11:10. Jesucristo habló de Juan el Bautista y lo colocó en Malaquías 3:1 como el mensajero de la primera venida de Cristo. Porque de quién está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de mí. Miren, Dios autenticando a su profeta en la primera venida de Cristo. Amén. De tal manera, dice el profeta que Jesús autenticó públicamente a ese mensajero. Y en el libro de los sellos el profeta dice: así como Juan el Bautista estuvo presente cuando él vino, también el segundo mensajero estará presente. Poquito a poquito vamos a ir entrando ahí, hermanos. Esto es la base de nuestro mensaje. Esa es la razón por la cual el profeta dice: en la cuenta regresiva. Yo solamente les doy esto. Dice el profeta que estamos esperando por el mensajero de la segunda aparición de Elías en la cuenta regresiva. Ahora, ¿qué es cuenta regresiva? Es la resurrección. Pero está hablando, dice, la segunda aparición. Ya apareció una vez. ¿Sí? Ha aparecido una vez. Así como Eliezer se apareció a la novia una vez y le dio su mensaje. Y la novia no lo vio sino hasta el día siguiente. Hizo su segunda aparición. ¿Para qué? Para llevar a la novia. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Lo entienden? Amén, hermano. Vamos a entrar así poco a poco, porque de frente no se puede dar todo. Abriendo entre las tinieblas una brecha. Gloria a Dios. Ahora, mire, le voy a enseñar algo aquí. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Vamos a dividir el texto. Porque una parte se cumple en el ministerio de Juan y otra parte se cumple aquí en la segunda venida. Léanlo. Ahora, vamos para la referencia, Malaquías 4:5. Es el profeta de la segunda venida. El profeta de la primera venida está en Malaquías 3:1. ¿Sí? Y el profeta de la segunda venida está en Malaquías 4:5. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, todavía no se dio. Antes que Dios hiera la tierra con maldición, Él enviaría un profeta. Amén. He aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Amén. Para nosotros ya lo envió. ¿Quién fue? El profeta William Marion Branham. Amén. Gloria a Dios. Entonces miren el verso 6. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora aquí lo vamos a dividir este texto. Entonces vamos a colocar acá Malaquías capítulo 4 versículo 6a. Y aquí Malaquías capítulo 4 versículo 6b. ¿Por qué
el versículo A y B. Vamos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ahora, Lucas 1:17. ¿Para quién tuvo cumplimiento esa primera parte? De Malaquías, capítulo 4, versículo 6a. ¿De quién está hablando ahí la escritura en Lucas 1:17? Está hablando de Juan el Bautista. Si usted lo repasa antes, se va a encontrar que es Juan el Bautista. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Amén. Nada más. ¿Sí? Eso es lo que hemos leído en Malaquías capítulo 4, versículo 6a. Regresa, hermana. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, esa parte de la escritura se cumplió ¿en quién? En Juan el Bautista, aquí en la primera venida de Cristo. Ahora, en la segunda venida de Cristo, ¿qué es esto? Hermano, está ahí, el profeta nos enseñó, dice, es una conjunción. Está ahí, vamos a decir, él y yo. Un ejemplo. Él es un pronombre personal. Amén. Y yo también es un pronombre personal. Amén. Pero cuando quiero juntar a estas dos personas, lo coloco esta palabra y. ¿Para qué sirve la I? Para juntar. El profeta nos enseña, dice, es para unir su oración. O también sirve para separar. Amén. Para unir a ambos es la I. Amén, hermanos. Entonces, mientras no se cumple esta primera parte, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, pero eso se aplica a la primera venida. Y entonces ha pasado 7 edades de la iglesia para que se cumpla en este tiempo del fin esta otra parte. Lo hemos leído. Entre la sexta y la séptima trompeta hay un profeta que aparecerá ante los gentiles para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal original. En pocas palabras, a Juan el Bautista le tocó la primera parte del versículo 6 de Malaquías capítulo 4. Amén. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. A los hijos. Padres a hijos. Amén, hermanos. Ahora, lo que le corresponde al profeta de la segunda venida de Cristo es restaurar el corazón de los hijos a los padres de a los de Pentecostés. ¿Lo entienden? A Juan el Bautista le correspondió restaurar el corazón de los padres a los hijos. Y ahora a este profeta le toca restaurar el corazón de los hijos, nosotros somos los hijos, a los padres de Pentecostés.
Amén. Dice, hay un profeta que aparecerá ante los gentiles para llamar a la gente de nuevo a la doctrina pentecostal original. Amén. A ver, si se puede. ¿Qué horas son? Mire, en el libro de Lucas, en el capítulo 4, va a presentar la misma cosa. Lucas capítulo 4. 40 días y 40 noches, dice, vino en el poder del Espíritu Santo a su tierra, a Nazaret. Y vino a Nazaret, 4:16. Lucas 4:16. Y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Mire, ¿qué costumbre tenía Jesús? Que cada día sábado le daban el rollo del libro para que él lo pueda interpretar. Ya tenían, ya era, como dice, ya era su costumbre. Y vino a Nazaret donde se había criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito. Esto es Isaías 61. 61, 1 y 2. De ahí está leyendo Jesús. Se le entregó, dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías. ¿Qué capítulo? 61, versículo 1 y 2. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, y para poner en libertad a los quebrantados. Verso 19. Y para predicar el año agradable del Señor. Escucha, hermano, mire. Dice el profeta, Jesús lo puso punto ahí. Le puso punto. 61, 1 y 2. Y vamos a ver que en el libro de Isaías no tiene punto. Dice el profeta, ahí paró la escritura, porque eso solamente se aplicó a su ministerio. Ahora, mire, ahí está Isaías 61, dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad de los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Ahí, en el verso anterior, ahí le puso punto. Porque solamente esa parte le correspondía desarrollar a Jesús en su primera venida. Pero la otra parte dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, y el día de la venganza. Hermano, hasta aquí era donde Jesús había leído. No hay punto. Pero Jesús le puso punto porque eso, dice el profeta, eso correspondía a su primera venida. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué no leyó esto Jesús? Y el día de la venganza de Dios nuestro. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo leyó? ¿Por qué le puso punto allí? Porque eso no se aplicaba a su primera venida, pero sí se aplica a su segunda venida. Y aquí en las sombras de su venida, Él
prometió a Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén, hermanos. O sea, la primera parte de que Jesús leyó, solamente leyó hasta donde le correspondía el cumplimiento de su ministerio. Amén. Pero la otra parte del día grande y terrible le toca aquí, en su segunda venida. Amén. Amén, hermanos. ¿Me entendieron? Amén. Espero que me hayan entendido. Pónganse de pie, hermanos. Gracias por tu palabra en esta noche.